Bienvenidos a la semana 6 de la clase de física. Continuando con la parte de dinámica, vamos a hablar ahora de la fuerza elástica. Una fuerza elástica es aquella fuerza que se presenta sobre fundamentalmente los resortes cuando estos se encuentran deformados. Pueden ser estirados o comprimidos. Por ejemplo, acá tenemos un resorte sin deformar. Este resorte sin deformar no presentará fuerza elástica. Si colocamos un objeto encima de él, entonces el resorte se va a deformar. Al presentar una deformación se va a presentar esta fuerza elástica. La fuerza elástica siempre intenta recuperar al resorte y devolverlo a su posición original. En este caso, si el bloque presiona al resorte, comprime al resorte, entonces la fuerza elástica se va a presentar hacia arriba, tratando de regresarlo a su posición original. Ahí se presenta la fuerza elástica, que la estoy denotando como F sub K. Esta fuerza elástica intenta regresar al resorte a su posición de equilibrio. ¿A la posición de qué? De equilibrio. Muy bien. X acá nos está representando la deformación del resorte. K nos representa la constante de rigidez, la cual se expresa en Newton por cada metro, la constante de fabricación de dicho resorte. Entonces, depende de la deformación y de la constante de rigidez, aparece la llamada fuerza elástica, cuya magnitud de la fuerza elástica se determina como K por X. La magnitud de la fuerza elástica es K por X. Recuerda, esta formulita lo que hace es darte la magnitud de la fuerza. Y hay que recordar que la fuerza elástica siempre intenta recuperar el resorte y llevarlo a su posición original. Si comprimo el resorte, la fuerza elástica intenta regresarlo a su posición sin deformar. Si tú agarras y estiras el resorte, jalas el resorte hacia arriba, entonces la fuerza elástica sería hacia abajo, tratando de regresarlo a su posición de equilibrio. ¿Correcto? Muy bien. También en la semana 6 vamos a ver la aplicación de la dinámica al movimiento circular. Para eso recordemos un poquito del movimiento circular. Nosotros sabemos que el movimiento circular más elemental sería el MCU, ¿recuerdan? El MCU, donde se presentaban dos rapideces, la rapidez angular, la rapidez tangencial, y se presentaba una sola aceleración, que era la aceleración centrípeta, ¿verdad? Esos eran los elementos que se presentaban en el MCU. Recordemos inicialmente el MCU solamente, por una cuestión didáctica. Mira, la aceleración centrípeta se llamaba centrípeta porque siempre apunta hacia el centro. ¿Recuerdan? Acá nosotros tenemos inclusive, para recordar, la forma como se calculaba la magnitud de dicha aceleración en función de la rapidez o de la rapidez tangencial o en función de la rapidez angular, ¿no? Esto ya se vio en el MCU. Pero si se presenta una aceleración centrípeta y es la única aceleración que existe en este caso, entonces eso implica la existencia de una fuerza. Esa fuerza resultante ubicada en el eje radial paralela, es decir, a la fuerza centrípeta, esa fuerza resultante se le va a denominar fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es quien genera la aceleración centrípeta. Recuerda que la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta deben tener la misma dirección. Entonces vamos a ubicarnos solamente en el eje radial, ¿ya? Solamente en el eje radial. Fc es la fuerza centrípeta, es la resultante de fuerzas ubicadas en el eje radial. Tengamos presente que el eje radial lo vamos a dibujar así, partiendo del centro y pasando por el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo se encuentra en esta posición, entonces el eje radial pasaría por acá. Si el cuerpo estuviera por acá, vamos a suponer que el cuerpo está pasando, a ver, por acá, mira, ve, el eje radial sería así. Si el cuerpo estuviera por acá, el eje radial sería así. ¿Correcto? Entonces, dependiendo de dónde se ubique el cuerpo, tú vas a trazar su eje radial. ¿Está bien? Su eje radial. Ahora, en ese eje radial vamos a encontrar la fuerza centrípeta. ¿De qué manera? Como la suma de fuerzas que van hacia el centro menos la suma de fuerzas que van hacia afuera.
Claro, porque la aceleración centrípeta va hacia el centro. Entonces, la fuerza resultante en esa dirección sería lo que va en la dirección de la aceleración menos lo que se opone. Menos lo que se opone. Vamos a practicar. A ver, vamos a aprender a determinar la fuerza centrípeta con algunos ejemplos. ¿Cómo sería? Acá, por ejemplo. Mira, ve, tengo las fuerzas ya graficadas. Tengo acá las fuerzas graficadas en las posiciones 1, 2 y 3. Su movimiento circular, donde tengo las fuerzas ya graficadas en las diferentes posiciones. La fuerza centrípeta en la posición 1, ¿cómo la podríamos determinar siguiendo esta idea? Primero, lo que vas a hacer es trazar el eje radial. Es lo primero. Ubicas el centro y pasando por el cuerpo, trazas el eje radial. O sea, el eje radial sería vertical para la posición 1. Para la posición 2, ¿cómo sería el eje radial? Sale del centro y pasa por el cuerpo. Sería horizontal. Y para la posición 3, sale del centro y pasa por el cuerpo. O sea, también sería vertical el eje radial. ¿Correcto? A ver, vamos a determinar la fuerza centrípeta en la posición 1. ¿Cómo lo encontraríamos? ¿Qué nos dice? Lo que va hacia el centro menos lo que va hacia afuera ubicado en el eje radial. A ver, en el eje radial, ¿quién va hacia el centro? 50. ¿Quién va hacia afuera? 20. ¿Cuánto sería la fuerza centrípeta? 30 newtons. ¿Correcto? Las dos fuerzas están ubicadas en el eje radial. A ver, la fuerza centrípeta en el caso 2. ¿Cómo sería la fuerza centrípeta en el caso 2? Nos volvemos a fijar en el eje radial. A ver, ¿quién apunta hacia el centro? 40. ¿Quién apunta hacia afuera en el eje radial? Nadie. Profe, acá hay una fuerza que vale 20. Sí, pero esta fuerza que es 20, de acuerdo a la figura, es perpendicular al eje radial. Por lo tanto, no la vamos a considerar. ¿Ya? Esa fuerza no hay que considerar. Solamente la que está en el eje radial. Solamente la que está en el eje radial. Si la fuerza hubiera sido inclinada, por lo menos una de las componentes, sí tendríamos que considerarlo. Si hubiera sido inclinada, ¿no? Una de las componentes sí, la del eje radial. Pero en este caso es perpendicular al radial, por lo tanto, simplemente quedaría 40 la fuerza centrípeta. En el caso 3, ¿cómo encontraríamos en la situación 3 la fuerza centrípeta? A ver, las dos fuerzas van hacia el centro, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos si las dos fuerzas van hacia el centro? Hay que sumarlas. Sería 20 más ¿qué? 20 más 15. O sea, esto sería 35. ¿Hay alguna fuerza que vaya hacia afuera en el eje radial? No. Entonces simplemente es 35. ¿Correcto? Otro ejemplo. A ver acá. Se encuentra en alguna posición viajando a lo largo de una circunferencia. Quiero encontrar la fuerza centrípeta. De nuevo, ubicamos el centro. Ese punto es el centro de la circunferencia que describe el cuerpo. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Es el centro de la circunferencia que describe el cuerpo. De ese centro pasa el eje radial a través del cuerpo. O sea, este sería el eje radial. ¿Está bien? Está recto, el eje radial. Muy bien. Ahora ubicamos las fuerzas. Ya tengo una fuerza que está ubicada en el eje radial. Ya está dibujada. Mira, va hacia el centro. Pero esta fuerza no está en el eje radial. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a trazar otro eje con la intención de descomponer esa fuerza. A lo largo de la velocidad tangencial puedo trazar otro eje. A ese eje lo voy a llamar el eje tangencial. Esos dos ejes son perpendiculares. Eso me va a permitir a mí descomponer esa fuerza que vale 50. Observemos que de acuerdo a la figura estas dos son paralelas. Si acá hay 53 grados, acá también será de ¿cuánto? 53 grados. Entonces vamos a descomponer una paralela por acá, una paralela que pase por la puntita del vector, paralela al eje tangencial, y una paralela acá también al eje radial. Listo. Hagamos la descomposición de este vectorcito.
descomponemos en 2 a ese vector. A ver cómo sería. Ahí está, las dos componentes. Una de las componentes queda en el eje radial y el otro en el eje tangencial. Por triángulo notable, ¿cuánto me va a quedar? Si esto es 50, esta parte sería 40 y esta parte sería ¿cuánto? Este otro vector me diría 30. Descompongo este vector entonces. Ya no existe este vector. Ya fue descompuesto en 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solamente me voy a fijar en este eje. El otro ya está en el eje tangencial. Y en el eje radial solamente están los dos. Entonces, ¿quién va hacia el centro? ¿Quién va hacia el centro? 100. ¿Quién va hacia afuera? 30. ¿Cuánto quedaría la fuerza centrípeta entonces? 70. 70 newtons. ¿Correcto? Ahora, como hemos visto ya la fuerza centrípeta, hemos aprendido a determinarla, hay que también tener presente que yo puedo aplicar la segunda ley de Newton en ese eje radial del cual estábamos hablando. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la aceleración centrípeta sería igual a la fuerza centrípeta sobre su masa. Luego, la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero si nosotros recordamos, la aceleración centrípeta ya la podíamos determinar, ya sabíamos cómo se calculaba. Era v cuadrado sobre r o también omega cuadrado por r. Entonces, si nosotros reemplazamos, podemos tener estas formas que son un poco prácticas para poder determinar la relación entre la fuerza centrípeta y la rapidez tangencial o la fuerza centrípeta y la rapidez angular. Muy bien, nos hemos referido fundamentalmente al eje radial, pero ojo, hemos hablado del comienzo de la clase, hemos hablado del MCU, ¿está bien? Y ustedes saben que no todo movimiento circular es un MCU. Entonces, realmente lo que está ocurriendo es que en un movimiento curvilíneo, en este caso en un movimiento circular, la fuerza resultante no es necesariamente pues en la dirección radial. Tendrá alguna dirección dirigida hacia la curvatura, ¿eh? Realmente es así. Entonces, la fuerza resultante siempre va en alguna dirección hacia la curvatura. Entonces, vamos a ver acá. Digamos, acá tengo una trayectoria circular. La partícula de masa m se mueve con una rapidez v. La fuerza resultante va en esta dirección. Como tú puedes notar, está yendo hacia la curvatura. Esa fuerza resultante, de acuerdo a la segunda ley de Newton, genera una aceleración en la misma dirección. Ahora, esa fuerza resultante es posible descomponerla en dos. Una en la dirección radial, vamos a verlo. Una en la dirección radial, que estaría, a ver, si nosotros lo ubicamos, por acá. Una en la dirección radial. Esta fuerza, que es la componente de la resultante en la dirección radial, es la fuerza centrípeta, la que llamamos fuerza centrípeta. Y la otra componente, que estaría ubicado en el eje tangencial, o también sería la fuerza resultante en el eje tangencial. Eso implica que también la aceleración es posible descomponerla en dos. Esta aceleración instantánea es posible descomponerla en dos. Esta componente sería la aceleración centrípeta que le hemos conocido y la otra que está en el eje tangencial sería la aceleración tangencial. Entonces, la segunda ley de Newton nosotros la hemos visto aplicada acá. La fuerza centrípeta con la aceleración centrípeta. Pero también la podríamos aplicar acá. La fuerza tangencial con la aceleración tangencial. También puede ser acá. O sea, yo acá hemos dicho, la aceleración centrípeta es fuerza centrípeta sobre masa. La aceleración centrípeta es fuerza centrípeta sobre masa. Acá, ¿qué podríamos utilizar? La aceleración tangencial es fuerza tangencial sobre masa. Lo mismo. Es más, en general, la fuerza resultante es masa por aceleración. ¿Ya? Ese es el término
general. Mira, entonces acá decimos que la fuerza que actúa es la resultante de la fuerza centrípeta con la fuerza tangencial. La resultante de las dos fuerzas en ambos ejes. Esa es la fuerza total que está actuando sobre el cuerpo. La misma idea podríamos seguir con la aceleración. La aceleración instantánea o total es la resultante de la centrípeta y de la tangencial. Esta idea ya se había visto cuando habíamos trabajado con el MCV. En el MCU, ¿qué ocurre en el MCU? En el MCU no existe esta parte. Esta parte no existe, solamente existe la fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta en el MCU. Y en el MCV, ¿qué ocurre en el MCV? Sí hay esta parte, pero esta fuerza tangencial, su magnitud permanece constante en el caso del MCV. De tal manera que la magnitud de la aceleración tangencial también permanece constante, la magnitud. ¿Ya? Ese es el detalle que hay que entender. MCU, esta parte no hay, solamente existe aceleración centrípeta debido a la fuerza centrípeta. Pero si fuera un MCV, existirá fuerza tangencial, pero de módulo constante, de magnitud constante. O sea que la aceleración tangencial también es de magnitud constante, ¿correcto? Eso es lo que va a pasar. Muy bien, hecho esa aclaración, entonces ya podemos entender mejor pues, el movimiento circular. Equilibrio. Un cuerpo rígido en equilibrio, o sea, en reposo o velocidad constante, cumple con las dos condiciones. La primera condición de equilibrio me dice que la fuerza resultante es cero y la segunda o nula, y la segunda me dice que el momento resultante es nulo. Esta condición, la primera condición de equilibrio, implica decir que la aceleración es nula. La aceleración lineal es nula. Mientras que el otro lado, el momento resultante nulo, implica decir que la aceleración angular es nula. Para que un cuerpo rígido se encuentre en equilibrio, debe cumplir ambas condiciones. No debe poseer aceleración lineal, ni tampoco aceleración pues angular. ¿Ya? Ese es el cuerpo rígido en equilibrio. Hablemos entonces sobre este término, momento de fuerza. Este es el momento resultante respecto a cualquier punto. Ojo, cuando uno toma momentos tiene que buscar un punto. Es respecto a cualquier punto. Pero ¿cómo determinamos esta magnitud física, el momento resultante, el momento de fuerza, perdón? Mira, digamos que acá tenemos un objeto, el cual podemos hacerlo girar respecto a este punto. Este punto se denomina centro de giros. Si nosotros le aplicamos acá una fuerza, este objeto va a rotar, de tal manera que se cuantifica de cierta forma mediante esta magnitud física llamada momento de fuerza. ¿Cómo lo vamos a calcular el momento? Mira, el módulo o la magnitud del momento la vamos a calcular como más menos fuerza por el brazo de palanca. La fuerza que está siendo aplicada y B, que es una distancia llamada brazo de palanca. Pero para encontrar esta distancia, que es donde normalmente tienen mayor dificultad, lo que deben hacer es trazar la línea de acción de la fuerza. Es decir, van a traer su reglita, ¿ya? Van a cargar su reglita y lo van a colocar encima de la fuerza. ¿Está bien? A lo largo de la fuerza. Toda esa recta le vamos a llamar línea de acción. Esa es la línea de acción de la fuerza. Eso implica que la fuerza aplicada en este punto, o aplicada acá, o en cualquier punto de esa recta, genera el mismo torque, el mismo momento, torque o momento. Veamos acá. ¿Cómo determinamos nosotros el brazo de palanca? El brazo de palanca. Mira, esta es la línea de acción. Este es el centro de giros. De este punto, lo que vas a hacer no es unirlo hacia el punto de aplicación, por si acaso. Lo que vas a hacer es trazar una perpendicular. Es decir, vas a encontrar la distancia que hay
de un punto a una recta. Y la distancia de un punto a una recta es una perpendicular. Esa distancia que aparece ahí se denomina brazo de palanca. El producto de esta fuerza por este brazo me va a dar la magnitud del momento de fuerza. Notemos que el momento de fuerza se denota con un vector perpendicular al plano de rotación de ese cuerpo, ¿no? O sea, perpendicular a estas dos fuerzas, a estas dos, cantidades, ¿no? A F y a B, ¿está bien? Esos dos generan un plano, ¿está bien? La línea de acción con el brazo de palanca genera un plano y este momento es perpendicular a ese plano. La determinación es por la regla de la mano derecha, ¿no? Si quisiéramos encontrar en qué dirección esto gira así, entonces el momento va hacia arriba, ¿no? Si esto rotara al revés, el momento sería ¿dónde? Hacia abajo, ¿no? Para encontrar la dirección de esa magnitud física. Muy bien. El momento de fuerza F respecto al punto A. Acá está la notación. F es la fuerza aplicada, B es el brazo de palanca. ¿Y a qué se refiere el brazo de palanca? La distancia del centro de giros, o sea, del punto A la línea de acción de la fuerza. Recuerda que la distancia del centro de giros, que es un punto, a una recta siempre es una ¿qué? Una perpendicular. Por ejemplo, digamos, si este es el centro de giros, el objeto puede ser de cualquier forma, ¿ya? De cualquier forma. Este es el centro de giros que estoy tomando. Acá está la fuerza F1. ¿Qué cosa debo hacer para encontrar el brazo de palanca? Trazar la línea de acción. Si la fuerza es horizontal, ¿está bien? Si la fuerza es horizontal, entonces el brazo de palanca debe ser vertical. Ese es el brazo de palanca, vertical. Si la fuerza fuera vertical, su línea de acción vertical, el brazo de palanca tendría que ser horizontal. Ahí está. Y en general, la fuerza puede estar en cualquier dirección. El brazo de palanca siempre es ¿qué cosa? Perpendicular a la línea de acción de esa fuerza. A la línea de acción. Acá está la línea de acción, ¿no? Línea de acción, línea de acción, línea de acción. De la fuerza respectivamente. A ver, una aplicación. Queremos determinar la magnitud del momento de fuerza respecto al punto A. Este va a ser nuestro centro de giros. Acá está siendo aplicada la fuerza F1. Recordemos, tres elementos. Signo, fuerza y brazo. El signo depende del giro. Si el giro es antihorario, positivo. Si el giro es horario, negativo. El signo. Signo, fuerza y brazo. No te olvides. Signo, fuerza y brazo. A ver, el signo. ¿Qué signo le colocaríamos? Si tú le aplicas acá la fuerza a esta estructura, ¿cómo va a rotar? ¿Cómo va a girar? A ver. Así. ¿Verdad? En sentido horario. Sentido horario. Y si el sentido es horario, ¿qué será? Negativo. Entonces le pongo acá menos. Me falta la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? 20. Entonces, acá es menos y acá sería 20. Me falta el brazo. Ahí viene el problema, ¿no? El brazo será, a ver, ¿será así el brazo? No, el brazo no es así. Recuerda que debes trazar, ¿qué cosa? La línea de acción. Entonces, colocas tu regla sobre la fuerza. Y esa recta es la línea de acción. Entonces, como la recta es horizontal, ¿cómo tendría que ser el brazo de palanca? Vertical. A partir de este punto bajas una perpendicular. Bajas una perpendicular. Y esa distancia será el brazo de palanca. Entonces dime, ¿cuánto mide el brazo de palanca? ¿Cuánto mide? 3. O sea que el momento de fuerza sería menos ¿qué? Menos 60 Newton metro. Esa sería la magnitud de dicho momento. ¿Ya? Momento de la fuerza F, de la fuerza F1 le hemos llamado, ¿no? Ya, F1 respecto al punto A. ¿Y a qué se refiere el momento resultante? Sencillo, mira, acá hay una fuerza, genera un cierto momento. Si por acá hubiera otra fuerza, generaría otro momento. Si por acá hubiera otra fuerza, otro momento, respecto a ese mismo punto, ¿sí o no?
Por lo tanto, el momento resultante se va a encontrar como la suma de momentos respecto a ese punto. Ese será el momento resultante. Entonces, ese momento resultante, si un cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿cuánto debe ser? Debe ser nulo el momento resultante para que el cuerpo cumpla la segunda condición de equilibrio. De esto se trata el tema en esta semana 6.